Hola, ¿qué tal? Como cada semestre, empezamos con la asignatura Fundamentos de la Ciencia Política, que es la que me ha sido asignada. Como siempre, cada semestre, esta primera clase la voy a dedicar a hacer una pequeña introducción de la asignatura. La voy a dedicar a explicar cuáles van a ser los principales conceptos que vamos a ir desarrollando conforme vayan pasando estas 12 sesiones. Esta primera lección o esta primera sesión la quiero dedicar sobre todo a haceros entender cuál es la estructura, qué es lo que tenemos pensado entender o cuál es el guión básico con el que nos tenemos que quedar una vez que hayamos terminado o una vez que haya terminado de impartir la asignatura. Para ello, como cada una de las lecciones que me ha tocado impartir, voy a hacer una breve introducción acerca del programa acerca del programa que voy a introducir, que voy a comentar a lo largo del curso y cuáles van a ser los principales conceptos en los que quiero llamar la atención. Sin embargo, antes que todo, quiero empezar la clase disculpándome porque sé que tanto la doctora Marta Gaba como Daniel han estado buscándome y la clase la tenía que haber dado el día sábado. Sin embargo, estábamos en los Alpes y nos ha caído una tormenta de nieve y hemos estado completamente desconectados, completamente fuera de conexión durante toda esta semana, sin acceso a WhatsApp, sin acceso a móvil y sin acceso a nada. Es por eso que, aunque es cierto que esta primera clase la quería o la iba a dejar grabada porque no estaba muy segura de cuál iba a ser el acceso a internet allá arriba, en las montañas, pensaba tenerla grabada pensaba tener la oportunidad de enviarla un poquito antes y bueno, la situación se ha complicado y al final, bueno, no he podido grabarla hasta hoy, que es domingo, y enviarla eso, hoy mismo, así que la vais a recibir con un poquito de retraso. También os digo que ahora ya, como ya sabéis, me gusta mucho más el contacto con el alumno y me gusta mucho más dar las asignaturas vía Hangout para poder ir contestando a vuestras dudas y para poder contar con vuestra participación. Así que espero que en este curso sean muy limitadas las ocasiones en las que vamos a tener que dejar grabada la clase. Entonces, bueno, quería empezar sobre todo eso, lanzando una disculpa y prometiéndoos que esto no va a volver a pasar. Como siempre, como os decía, la presentación de hoy, en cada asignatura, cada primera clase, voy a explicar cuál va a ser el fundamento básico, la razón básica detrás de esta asignatura. Va a tener una duración aproximada de unos 45 minutos, una hora, más o menos será el tiempo que dedicaremos a cada una de las 12 sesiones que tenemos asignadas. También, como en cada una de las asignaturas que he impartido, me gustaría que me enviarais una pequeña presentación, y sabéis que siempre las leo y siempre las contesto, acerca de cuáles son vuestras expectativas, así a bote pronto, sobre esta asignatura, qué entendéis como fundamentos de la ciencia política y bueno, eso, qué esperáis aprender o qué esperáis, cuál esperáis que sea el programa que yo cubra, qué esperáis aprender a lo largo de estas 12 sesiones. ¿Qué entendéis por fundamento de ciencia política? ¿Qué entendéis por ciencia política? Y cuáles son las expectativas que tenéis con respecto a las explicaciones que vais a recibir durante estas 12 sesiones. Siempre empiezo, para aquellos que no me conocéis, la asignatura pidiendo estas 3 o 4 líneas que tenéis que enviar a mi mail sobre las expectativas, porque esto me permite saber cuáles son vuestros objetivos vitales o vuestros objetivos profesionales, y de esta forma ir moldeando el programa para poder ir adaptándolo y que la asignatura sea de mucha utilidad para vosotros y no solamente se convierta en un soliloquio mío, sino que podáis utilizar lo que os vaya a ir enseñando. Bueno, me vuelvo a presentar por si hubiera alumnos que se hayan incorporado últimamente y no me conozcan. Soy Eva Estaún, llevo mucho tiempo colaborando con la Cambridge Graduate University en Latinoamérica. He impartido varias asignaturas. He impartido Derechos Humanos, que es mi asignatura, mi especialidad, por decirlo de alguna manera. He impartido también Observación Electoral Internacional, que es otro de los campos profesionales en los que he trabajado durante mucho tiempo. Durante el último semestre impartí Gestión Pública e Incidencia Política, y en este nuevo semestre me han asignado la asignatura Fundamentos de la Ciencia Política. Como veis, todas las asignaturas que he impartido son parte de una cuerda, son parte de una especialidad muy relacionada con las relaciones internacionales y el mundo de la política y las relaciones
de poder, gobierno, instituciones, que son todos los conceptos que vamos a ir desarrollando e introduciendo a lo largo del curso. También, como en cada uno de los inicios de semestre, os dejo mi mail es eva.estaun@gmail.com para cualquier duda, para que me podáis consultar allí, cualquier duda, cualquier comentario que tengáis, cualquier reflexión que me queráis hacer, porque esta es una asignatura que invita mucho más que las otras a hacer reflexiones. Es una asignatura de conceptos, es una asignatura teórica, es una asignatura muy abstracta, pero es una asignatura que invita mucho a la reflexión, al pensamiento. Así que, de nuevo, os dejo mi mail a los nuevos que no lo tenéis y a los que ya lo tenéis, que lo utilicáis o lo refresquéis, para que me podáis enviar todas las reflexiones que os vayan surgiendo al hilo del desarrollo de la asignatura. También, en relación con esta asignatura, tengo experiencia profesional concreta. Como ya os comenté en el semestre pasado, he tenido la oportunidad de trabajar en las administraciones públicas, de tal forma que he trabajado muy cerca de la administración del Estado, que al final no deja de ser, la administración del Estado no deja de ser el lugar donde se plasman las políticas públicas que se toman en el gobierno, es decir, en el lugar donde se ejerce el poder. Y es que en esta asignatura hablaremos mucho de poder, hablaremos mucho de toma de decisiones y de quién tiene la responsabilidad y la posibilidad de tomar las decisiones. Y también hablaremos de quién las obedece, de las relaciones de poder, por qué se obedecen. Como os decía, la administración del Estado o la administración pública es el organismo encargado, el gran organismo encargado de plasmar o de poner en práctica las políticas públicas o las decisiones que se toman a un nivel, al nivel donde se ejerce el poder. Al nivel donde se ejerce el poder, que ha recibido previamente un mandato por parte de los ciudadanos, que han decidido que sean ellos quienes ejercen el poder en el caso de los sistemas democráticos. ¿Veis? Todo esto invita a hacer una cadena de pensamiento lógico. Tengo experiencia en la administración pública y eso de alguna manera me habilita o me legitima para poder explicar esta asignatura. Desde el campo de la docencia es la primera vez que me enfrento a desarrollar este programa, así que para mí es un desafío. Las otras asignaturas las había explicado en otras universidades y en otros equipos docentes, pero esta es la primera vez que me enfrento a explicar fundamentos de la ciencia política y tengo que decir que su preparación ha sido de sumo interés para mí y me ha obligado a decantarme por algunas opciones en lugar de elegir otras, porque es inabarcable la cantidad de conocimiento experto relacionado con esta materia concreta. Las expectativas que tengo sobre la materia son altísimas. Yo os las pido a vosotros y os pido que me hagáis unas líneas, como os decía, y que me las enviéis al mail, pero las expectativas que yo concretamente tengo con respecto a esta asignatura son inmensas, enormemente altas, porque es una asignatura de muchísimo interés y que, una vez comprendidos todos los conceptos que se desarrollan en la misma, vais a tener la oportunidad de, bueno, como os decía en el vídeo de presentación, de enfrentar charlas a un nivel científico de mucho detalle en cualquier ámbito o en cualquier esfera, desde la cafetería de la que os hablaba el otro día cuando me presentaba, o en el vídeo de presentación, con vuestros amigos cuando habléis de política, hasta en los más altos foros donde tengáis que defender vuestras ideas, porque al final las teorías de la ciencia política se pueden aplicar en muchas esferas, no solamente en la esfera del gobierno o del poder ejecutivo, aunque son eminentemente relacionadas con ello. Dentro de las expectativas que tengo está entender cómo funcionan los sistemas democráticos y los sistemas de gobernabilidad, cómo funcionan las relaciones de poder y qué tipos de relaciones de poder se pueden establecer, no solo democráticos, sino también autoritarios, o qué tipos de régimen existen. También quería hacer referencia... Un momentito que no se me deja el papel. Vale. También vamos a hacer referencia no solo al poder, también al dónde está el origen, dónde se encuentra el origen del poder político, cómo se ejerce y cuáles son las consecuencias que conllevan su ejercicio, es decir, quién debe asumir la responsabilidad política y cómo se debe asumir. Además, también tengo la expectativa de que en un momento dado podamos entender los principales conceptos que muchas veces pueden llevarnos a confusión, como eso, poder y legitimidad, monopolio de la violencia y uso legítimo de la violencia, regímenes autoritarios y regímenes democráticos,
el gobierno, tipos de gobierno, el Estado, tipos de Estado, el Estado federal, el Estado central, el Estado unitario, o sea, la democracia, los sistemas electorales directos e indirectos, primarias, tipos de representación electoral, cómo se han ido ejerciendo las democracias a lo largo de la historia y, por último, cómo se ejerce la democracia y su relación actualmente como el tipo de mercadeo político. Todos estos conceptos y todas estas ideas las iréis yendo o las iréis enlazando conforme avance el curso. Entonces, dentro de mis expectativas es que todos seáis capaces de entender y de comprender, de explicar con el máximo nivel de detalle todos estos conceptos. Me gustaría que fuerais capaces también de entender qué actores están implicados en el proceso de la ciencia política y qué dinámicas adoptan y cómo funcionan cada uno de ellos dentro de estos procesos, analizar las diferentes metodologías con las cuales trabaja la ciencia política, desde las más empíricas, las más teóricas y luego las diferentes ideologías que se han ido desarrollando y que han dado sentido a la ciencia política per se. Y sobre todo me gustaría que entendierais cuál es la finalidad última de la ciencia política, ¿no? Para qué sirve y cómo se sienta de base para poder entender el funcionamiento del mundo real, no solo del mundo político, sino del mundo en el que vivimos, porque al final el individuo empieza a ser individuo, empieza a tener sentido por sí mismo una vez que se ha insertado en la sociedad. Entonces, entender el funcionamiento de las relaciones de poder político o entender la política, entender el fundamento de la política como ciencia o de la ciencia política, porque escuchad el nombre de la asignatura, ciencia política, la política entendida como ciencia, tiene detrás la asunción de que los individuos nacemos en sociedad y que esa sociedad se regula de una manera. Normalmente la regulación de esas normas sociales se hacen a través de una serie de metodologías políticas y esas metodologías políticas que se convierten en el objeto de estudio en muchas ocasiones de la ciencia política son las que permiten entender mejor pues cómo se mueve el mundo, las dinámicas del mundo en el que vivimos, como individuos que formamos parte de una comunidad que está regida por esa política, ¿sí? Entonces, como bien os decía, tengo mucho interés en que entendáis qué es la ciencia, la política y qué se entiende por la política como ciencia. O sea, porque vamos a estudiar los fundamentos de la política como ciencia. Entonces, quiero que durante unos segundos ahora reflexionéis acerca de eso, fundamentos de la ciencia política, de la política como ciencia. Ahora retomaremos estas asignaturas. Antes de pasar a hacer una pequeña introducción acerca de la asignatura, quiero, como hemos ido haciendo en cada materia, hacer un pequeño repaso sobre la logística, sobre cómo vamos a desarrollar o qué desarrollo va a tener. La asignatura se va a componer básicamente de 4 módulos, diría yo. Un primer módulo, que es el módulo de hoy. Bueno, cada módulo tendrá 3 o 4 sesiones en función de las necesidades que se vayan viendo del programa y también de la longitud y también del interés que vayáis mostrando vosotros conforme yo voy explicando. Una primera sesión o un primer módulo es el de hoy, la introducción, que voy a hacer un primer lanzamiento acerca de principales ideologías, corrientes de pensamiento, escuelas de pensamiento, un primer recorrido rápido acerca de la ciencia política. Un segundo módulo en el que explicaremos el poder y las relaciones de poder, como os decía antes, de dónde surge el poder, cómo surge y qué diferentes teorías explican el surgimiento de este poder. ¿Qué es lo que hace que haya un jefe o un líder que pueda ejercer poder sobre una comunidad? La diferencia entre dominación y legitimidad, las hegemonías en las sociedades capitalistas y en las sociedades que todavía no han alcanzado el estatus de sociedades capitalistas. Qué tipos de autoridad política hay y qué es en sí, como concepto, la autoridad política. Estudiaremos el Estado y los diferentes tipos de Estado, cómo el poder se ejerce a través del Estado y a través de su representación, del gobierno, de los equipos de gobierno. Hablaremos, en el módulo 1 hablaremos del poder y del Estado. En el módulo 1, haremos la introducción. En el módulo 1
hacemos la introducción, que es la del día de hoy. En el módulo 2 hablaremos del poder y del Estado. En el módulo 3, que me estaba liando y es el que retomamos, hablaremos sobre los actores políticos y las dinámicas que llevan a cabo estos actores políticos. Y entonces es inevitable hacer un pequeño repaso a las elecciones y los tipos de elecciones que hay, los liderazgos políticos y cómo se ejercen, también los liderazgos sociales, la importancia del carisma. Pondremos ejemplos vivos, como por ejemplo en las elecciones de Estados Unidos que están teniendo lugar ahora y los diferentes tipos de campaña, cómo están haciendo las primarias de un lado o de otro. Hablaremos de los partidos políticos, de los grupos de presión y del comportamiento político per se. No me extenderé mucho en esta materia porque de alguna manera hemos ido viendo diferentes enfoques en las otras materias que he ido explicando, pero aún así es inevitable hacer una pequeña panorámica sobre este tema. Y hablaremos de la cultura política, qué es la cultura política y cómo se adquiere la cultura política. Esto en el módulo 3, ya habremos hecho módulo 1, introducción, módulo 2, el poder y el Estado. Hablaremos de administración pública también en este módulo 2. Módulo 3 hablaremos de actores y la dinámica política con sus elecciones, su comportamiento político. Es inevitable hablar de esto aquí. Y en el módulo 4 hablaremos por último de los procesos de democratización. ¿Cuáles son los procesos de democratización? Y aquí me gustaría explicar la historia de la democracia, cómo se ha ido evolucionando, cómo se ha ido entendiendo la democracia en los diferentes estados de la historia. Y como a día de hoy la democracia se ha terminado entendiendo como una especie de mercado político, donde se venden programas políticos para que los votantes que se convierten en compradores los compren. Bueno, pero para todo esto habrá un desarrollo. Toda la asignatura vendrá nutrida de diferentes teorías políticas, porque, de nuevo, os insisto, vamos a explicar la ciencia política, los fundamentos de la política desde el punto de vista de la ciencia. Entonces, la primera clase la vamos a dedicar a explicar eso, sobre qué se entiende de la política, cuándo o cómo se entiende la política como ciencia. Como os decía, cada uno de los módulos se compone de una o de dos o de tres partes según las necesidades que vayan surgiendo, vuestros intereses y también lo que me vaya extendiendo en cada una de las explicaciones. Cada sesión, como siempre, durará alrededor de 45 minutos, una hora 10, en ese margen más o menos. Las impartiremos los sábados a las 9:30 hora de Honduras en un principio. Ya hablé con la doctora Marta Gaba que las 6 o 7 primeras clases serán a esa hora, pero que luego a partir de marzo, que aquí en Europa tenemos un cambio de hora, habrá que reacomodar el horario y probablemente pasen a ser un día laboral por la tarde, pero eso lo iremos conviniendo conforme avance el curso y estaríamos hablando que esto sería así las últimas 4 o 5 clases que tendrán lugar pues en el mes de abril, mitad de mayo, ¿sí? Entonces, pero os iré informando. El método de evaluación será como el de siempre, se os pedirá una participación mínima que se evaluará a final de curso y esta participación se puede hacer a través de las intervenciones que se hagan online, vía Hangout o bien a través de envío de mails, a través de consultas, reflexiones, o sea, participación entendida en el sentido más amplio de la palabra. Si necesitáis que tengamos algún momento extra vía Skype, bueno, yo estoy a vuestra disposición y esa participación y esa inquietud se valorará positivamente en la nota final que se ponga. Y luego el trabajo será un trabajo sobre un concepto. Pensaremos qué concepto, pero un concepto aplicado. Si nos apetece explorar el concepto de poder, nos apetece explorar el concepto de Estado, habrá que aplicarlo a una realidad concreta. Es decir, si por ejemplo decidís hablar sobre el poder o explicar el poder, desarrollar un ensayo de 4, 5, 6, 7 páginas, eso lo determinaremos cuando hablemos sobre las características del trabajo de evaluación, me tenéis que decir, bueno, pues quiero investigar sobre el poder, la forma en que se ejerce el poder, por ejemplo, en la sociedad hondureña, o en el Ejecutivo hondureño, o en el órgano legislativo de El Salvador, o sobre la selección. Un concepto que os haya llamado la atención en la asignatura y que quiero que tenga una aplicación práctica, real, que vosotros conozcáis y que me podáis desarrollar. Ese va a ser el trabajo que os voy a pedir para evaluaros esta asignatura. La bibliografía, también como en otras ocasiones, os la iré facilitando o bien al final de cada clase, o bien al final de cada módulo, o bien a petición propia, o bien al final de
de la asignatura total. Cuando ya acabemos la asignatura, pues me preguntáis y pasaría a facilitaros toda la bibliografía o bibliografía ampliada, porque como os digo es una asignatura enormemente amplia con muchísimos conceptos y entonces todos se van a desarrollar pero de una manera muy breve, así que si tenéis un interés especial en algún concepto concreto, ruego me lo hagáis saber porque de esa manera os podría facilitar bibliografía especializada sobre el concepto concreto que os interesa. Si no, os iré dando bibliografía básica en cada una de las sesiones. Y ya, sin intentar alargarme más, pasamos a explicar unas notas que he preparado aquí relacionadas con la ciencia política, los fundamentos de la política, de la ciencia política. Como os decía hace un momento, la política, entendida como ciencia, no ha sido siempre así. O sea, en un principio la política no se entendía como una ciencia, sino que la política se entendía como una parte de las relaciones sociales, de las relaciones filosóficas, como una parte de las ciencias sociales, de las ciencias filosóficas, como una parte del estudio de la historia, pero la política en sí no se entendía que tuviera un objeto de estudio propio, no se entendía que fuera una ciencia. Al final, la política lo que viene a hacer es regular el comportamiento, regular un sistema social y las relaciones que se dan entre los diferentes miembros de la comunidad. Entonces, esto no se entendía como un objeto de estudio, sino que se entendía más esto que se estudiaba, pero se entendía que se estudiaba dentro de otras disciplinas, como repito, como la historia, como las ciencias sociales o como la filosofía. Si examinamos la historia, sin ir más lejos, vemos que cuando se habla de pensamiento político, y tenéis una asignatura que está directamente relacionada con pensamiento político, que creo que se llama así, veréis que los grandes pensadores de la historia, cuando piensan sobre temas relacionados con la comunidad, son filósofos, no son politólogos o estudiosos de la ciencia política per se. Ellos son los que se han ido ocupando a lo largo de la historia de los asuntos políticos. Conforme va transcurriendo la historia y la ciencia política empieza a tener un cierto peso intelectual, más o menos a mitad del siglo XX, más o menos, la disciplina comienza a amenazar con venirse abajo porque es difícil demostrar empíricamente lo que se dice. Se empieza a cambiar la forma de seleccionar los problemas de investigación. Y esto fue un poco la salvación de la ciencia política. El origen de la política como ciencia o el origen de las ciencias políticas, aunque todavía no podemos considerar que existieran politólogos como tal, pero digamos que si hay que pensar en un origen o un momento en el que la política se empieza a tratar de forma aislada, aunque sea insertada dentro de otras ciencias, es cuando Nicolás Maquiavelo escribe su libro El Príncipe, porque aunque en este momento la política era considerada una rama de la filosofía o del arte o de la religión o del derecho, por primera vez, bueno, no por primera vez, pero sí, por primera vez se estudia de forma sistemática el ejercicio del poder en una sociedad, la toma de decisiones, la influencia de la toma de decisiones en una comunidad, aunque sea insertado en otra ciencia. Anteriormente se había pensado y se había elucubrado, ya los clásicos como Platón, Aristóteles, habían pensado sobre las mejores formas de gobernar, las peores formas de gobernar, pero fue Maquiavelo el que le da un desarrollo más práctico. Por eso el origen de la política como ciencia se suele pautar o se suele acordar en la publicación del Príncipe de Maquiavelo. Cuando hablamos de la política como ciencia, o cuando hablamos de cualquier disciplina como ciencia, lo primero que hay que tener en la cabeza o lo primero que tenemos que determinar es cuál es el objeto de estudio de esa ciencia. Si estamos hablando de política, ¿cuál es el objeto de estudio de la política como ciencia? Uy, un momentito, se me ha caído el boli. Vale, perdonad, que es que se me estaba también acabando la batería del ordenador. Sí, lo primero que tenemos que hacer es determinar, como venía diciendo, qué entendemos por cuál es el objeto de estudio de esa disciplina que vamos a entender como ciencia. Y si hablamos de la política, a grandes rasgos se puede entender que la política tiene dos objetos de estudio: las instituciones
gobernantes, las instituciones que gobiernan, por un lado, cómo funcionan, cómo se definen, cómo se reparten las competencias, las instituciones gubernamentales en sí. Y por otro lado, el comportamiento o la forma de actuar, la forma que tienen de tomar las decisiones estas instituciones. En un primer lugar hablaríamos de las instituciones per se y en un segundo lugar hablaríamos de la toma de decisiones, de la estrategia o de lo que conllevan las dinámicas de tomas de decisiones. Son, digamos, como las dos grandes ramas del estudio de la ciencia política. Si se habla de criterios institucionales, se pueden distinguir dos planteamientos. Instituciones gubernamentales, las instituciones de gobierno, que hasta la fecha es la forma más común de estudio, o es lo que se estudia de una forma más frecuente cuando se habla de ciencia política. Es la menos provechosa, es la que menos importancia tiene, puesto que supone abandonar casi por completo y separar la labor de las instituciones políticas de cualquier otra institución que también regula la vida de los ciudadanos. Entonces, por un lado, las instituciones gubernamentales y por otro lado, desde el sistema. Y luego, por otro lado, el Estado. Ahora os hago un pequeño resumen, porque si no es un poco lío. El Estado, de todos los conceptos que definen o que se pueden utilizar como objeto de la ciencia política, el concepto de Estado es el que ha tenido una historia más larga. Y aquí sí que podemos poner a Maquiavelo como punto de origen de desarrollar el Estado como concepto político básico. Conforme ha ido desarrollándose la ciencia política, el Estado ha ido evolucionando también en concepto y hoy cuando se estudia el Estado, además del Estado como ente, se suele estudiar también el sistema político. Yo entiendo que también tenéis una asignatura dedicada a sistemas políticos contemporáneos. Si no, bueno, sería cuestión de a lo mejor celebrar un pequeño seminario aparte porque es muy interesante en los diferentes sistemas políticos que hay actualmente en funcionamiento y los que ha habido en el pasado. Entonces, cuando se habla de Estado, se suele hablar, el concepto ha evolucionado hasta el de sistemas políticos contemporáneos. Entonces, como os decía, cuando se habla de la ciencia, de la política como ciencia, se suele entender que tiene dos objetos de estudio. Por un lado, las instituciones per se y por otro lado, la adopción de decisiones, o sea, los actores y las formas de adoptar las decisiones de esas instituciones. La primera, el criterio más institucional, tiene dos objetos de estudio. Se divide en dos. Por un lado, la política o la ciencia política que se dedica, o la rama de la ciencia política que estudia la institución gubernamental per se, y como decía, esto es quizás del que menos provecho se puede sacar, el que menos utilidad tiene, puesto que al final se dedica a estudiar entes estáticos, y el Estado, que el Estado tiene una larga tradición en cuanto a estudio, la rama del estudio del Estado, porque es el centro en el cual se desarrollan todas las instituciones. Aquí Maquiavelo, como os decía, fue un pionero y el propio concepto ha ido evolucionando hasta el concepto de sistemas políticos, ¿sí? Estos son los criterios institucionales. Cuando hablamos de criterios funcionales, es decir, la adopción de las decisiones, cómo se toman, qué dinámicas llevan por detrás, es inevitable hablar de actividad, de comportamiento, de función, es inevitable hablar del poder, el poder. Se ha gastado muchísimo tiempo, muchísima energía, muchísimos esfuerzos en intentar describir cómo, quién, por qué, cuándo se decide, cómo se decide, es decir, cómo se ejerce el poder. Y las interpretaciones han sido infinitas. Luego ha cambiado la explicación dependiendo de si quien lo ejerce es un individuo o es un grupo o es una nación o es un grupo de naciones. Entonces la descripción de la política como estudio del poder conlleva siempre una definición más amplia y complicada. Los conflictos que originan el control, y esto es un concepto muy filosófico, cuando se intenta ejercer control sobre cualquier aspecto de la vida, lo que va a ocurrir es que vamos a encontrar muchos choques. Entonces el poder por detrás conlleva una serie de elementos de choque que se producen, como os decía, en todas las esferas de la vida cotidiana, no solamente en la esfera de lo político.
El objeto de estudio más amplio de las ciencias políticas, por supuesto, es el poder y su ejercicio, y tenemos un módulo dedicado específicamente a este tema. Las relaciones de poder, al final, son las interacciones que se establecen entre el sujeto que manda, que ordena, que decide y todos los que obedecen, y por qué obedecen y cómo obedecen. O sea, de ahí derivan conceptos, como os decía antes, de la dominación o la legitimidad. Cuándo se ejerce con legitimidad y cuándo no. ¿Por qué se obedece? Porque yo creo en eso y obedezco porque me resulta conveniente, o porque me resulta, o porque me están presionando para que obedezca. ¿Por qué y cómo se ejerce el poder? Desde luego, en todo grupo social, siempre que hay más de un individuo, es necesario que haya un grupo o un líder o una persona, o tiene que haber una cabeza que ejerza el poder, que dirija las voluntades, todas las voluntades de los individuos que integran esa comunidad, para alcanzar finalidades que sean comunes a todos los miembros. Tal forma, esto es también objeto de estudio de la psicología y también de la sociología y de la sociología de grupos. Pero si no hay una cabeza pensante que va a ejercer el poder bien cedido, bien delegado, bien impuesto, que tenga como objetivo conseguir una finalidad común, no podemos hablar de una comunidad, sino de individuos que actúan de forma separada. Entonces, por eso es tan importante el poder. La voluntad que dirige o que manda es la que tiene el poder. O sea, la voluntad es la que tiene el poder. Pero es obligatorio que las voluntades de todos los que han decidido obedecer vayan en consonancia de la voluntad de la persona que está ejerciendo el poder. Si no hay quien manda y quien obedece, no existe una relación de poder per se. Esto lo estudiaremos. De ahí que el poder muchas veces se define como una interacción entre libertad, obedezco de forma libre, u obedezco de forma impuesta, pero entre libertad y orden. A veces obedezco para conseguir un orden. Las relaciones de poder se justifican porque en todo grupo social, siempre que hay un grupo social, para organizarse y para funcionar, siempre va a necesitar no solamente una finalidad común y alguien que sea capaz de compilar todas esas voluntades hacia un destino o hacia una voluntad común, sino que además también va a necesitar de alguien que represente el grupo, que pueda hablar ante otras comunidades en nombre del grupo, pueda llevar la voz del grupo, de tal forma que esa finalidad de la que hablábamos pueda ser conseguida. Y de esta forma el grupo puede adquirir identidad, no solamente, o sea, de esta forma la persona que ejerce el poder o el líder que ejerce el poder no solamente tendrá la legitimidad interna a lo mejor no cuenta con legitimidad, no solamente tendrá la relación de poder adquirida o impuesta para conseguir una finalidad común, sino que además también de alguna manera va a definir, al marcarse una finalidad, va a definir la identidad del grupo. Un sistema, vale, esto en cuanto a los criterios funcionales de per se, ¿sí? Entonces hemos hablado de los criterios institucionales y las instituciones de gobierno que se consideran como objeto de la ciencia política, y el Estado como objeto de estudio de la ciencia política cuando seguimos criterios institucionales. Y cuando seguimos criterios funcionales, sobre todo se explican las relaciones de poder, cuando hablábamos también de la legitimidad y de cómo se adoptan estas relaciones de poder, por qué uno llega al poder y otro no, y cómo se llega al poder. Entonces, digamos que esto es el segundo objeto de estudio de la ciencia política. Luego, decíamos que cuando se estudia el Estado de una forma más amplia, se suele hablar de lo que es un sistema político. Un sistema político son las interacciones políticas que se dan en una sociedad. Es el sistema político que acaba ejerciendo pues, el gobierno. Se pueden identificar estas interacciones a través de cómo se gobierna, a través del Estado, a través del poder o a través de la serie de procesos a través de los cuales se van adoptando decisiones. Al final, un sistema político, y leo literal según un autor, es comportamiento o serie de interacciones a través de las cuales se hacen y se cumplen en una sociedad, en nombre de una sociedad, los repartos investidos de autoridad. Es decir, es el comportamiento a través del cual
se lleva a cabo en nombre de la sociedad a la que se está representando la autoridad que le confiere la sociedad que le ha traspasado esta autoridad. Estos son los sistemas políticos. Los principios de la ciencia política son conceptos que la caracterizan como estudio propio y como estudio independiente, y son el poder y, fundamentalmente, el poder y las ideologías. Cuando hablamos de la ciencia política, decimos que hay una serie de principios que la definen como ciencia y que la hacen independiente y que la hacen una ciencia de per se, no una rama de alguna ciencia o una rama que se integra en alguna otra ciencia. No, sino que la hacen una ciencia por sí. Y normalmente son el poder y las ideologías. Del poder ya hemos hablado un rato, pero le dedicaremos un módulo de una manera un poco más amplia. Y decíamos que era la interacción entre libertad y orden. En medio de esta interacción entre libertad y orden se insertan las ideologías, y las diferentes ideologías son las que han ido desarrollando la política como ciencia de per se, y son a través de las cuales las sociedades han ido adaptando su forma de organizarse o han decidido que prefieren organizarse de una forma o de otra en función de las ideologías que se han ido desarrollando y que han ido desarrollando los pensadores de la política, en su momento los filósofos y a día de hoy politólogos con verdadera formación científica en ciencia política. La pura ideología de per se no se puede garantizar por consenso. En una misma sociedad puede haber personas o puede haber individuos que no compartan la ideología o la forma en la que se está ejerciendo el poder. De todas formas, tiene que haber un consenso mayoritario, al menos en cuanto a el sistema en el que se pretende ser el sistema en el que se pretende obedecer. Si la mayor parte de la sociedad no está de acuerdo con el sistema, no tiene nada que ver con el Estado o con la derecha o con la izquierda. Cuando se habla de las ideologías, en cuanto a ciencia política, es algo que va más allá y que define el sistema de por sí. Si todos estamos de acuerdo que el sistema se ejerza dentro de un liberalismo, la cosa funcionará. Si la mayor parte de la población no está de acuerdo con esto, el sistema cambiará y vendrá en su lugar a ser sustituido por otro que tenga otros principios y que desarrollen otras ideologías. La ciencia política, para poder llegar a sus conclusiones principales, ha ido desarrollando una serie de métodos y ha ido construyendo una serie de sistemas. Nicolás Maquiavelo, por ejemplo, utilizó el método histórico, iba haciendo comparaciones históricas con el pasado y con su presente de aquel momento para poder ir explicando cómo el Estado iba ejerciendo las relaciones de poder. También el método comparativo, porque lo iba comparando. Ambos métodos siguen siendo de utilidad en la historia. Ambos métodos siguen siendo de mucha utilidad para explicar la ciencia política en la actualidad. Carlos Marx utilizó el método dialéctico, es decir, la oposición de dos sistemas para crear su propia teoría. Las contribuciones fundamentales de los pensadores clásicos, como Aristóteles o Platón, están basadas en el método lógico, es decir, desarrollaban una serie de teorías basadas en la observación, pero que eran deductivas, no se podían comprobar a futuro. La ciencia política recurre a un determinado método de investigación diferente según sea el campo de estudio en el que va a actuar. Y hablábamos antes, pues eso, según vaya a estudiar las instituciones gubernamentales o el poder o el Estado o el gobierno. La ciencia política tiene diferentes enfoques, muchos enfoques. Fundamentalmente se puede decir que estudia, como vengo repitiendo, las relaciones de poder, las instituciones que formalmente ejercen ese poder, que es el gobierno, las formas en las cuales se producen esas luchas de poder, que son los sistemas políticos, y los grupos que libran esas luchas de poder, o los que buscan ejercer alguna influencia sobre el poder, los grupos de influencia. Es decir, todo gira en torno a las instituciones y el poder. O sea, la ciencia política va a tener, como digo, las diferentes ramas. Las relaciones de poder en sí, las instituciones gubernamentales que son las que van a ejercer el poder, las formas en las que se van a producir esas luchas de poder y cómo se enmarcan los sistemas políticos, es decir, las relaciones entre las instituciones, las cuotas de poder, cómo se dividen, cómo se distribuyen, los sistemas electorales. Todo eso forma parte de los sistemas políticos, de cómo se distribuye el poder.
Pues ese es el otro enfoque. Uno es el poder, otro es el gobierno, que es quien ejerce el poder, otro es cómo se decide, que son los sistemas políticos, y en último lugar, los actores que entran a formar parte del poder y sus dinámicas, los partidos políticos por excelencia, pero luego también los que buscan de alguna manera ejercer influencia, los grupos de presión, los lobbies. Ya hablamos de la incidencia política en la asignatura anterior. La tocaremos de forma tangencial también en la asignatura de Fundamentos de Ciencia Política. La ciencia política no va a estudiar solo instituciones o grupos como si se trataran de fotografías, eso ya no se hace. Se analizan procesos, por eso se utiliza el método comparativo, para ver cómo se van, cómo estos procesos y estas dinámicas van evolucionando y cómo van convergiendo. Es importante saber que algunos de estos procesos centrales son, por ejemplo, cómo algunos grupos alcanzan el poder, la manera en que lo ejercen, su conflicto o su relación permanente con otros grupos que también quieren ejercer el poder. Al final, hay muchas dinámicas y muchas interacciones en las cuales la ciencia política va a poner su interés y va a desarrollar sus estadísticas, sus objetivos de estudio, sus formas de comparación empírica, porque lo importante es que la política, para que sea considerada como ciencia, pueda desarrollar una serie de marcas que la hagan tan empírica como las ciencias naturales, de tal forma que conforme vayan pasando los años y se vayan produciendo diferentes series, se puedan ir analizando con elementos objetivos, con elementos de estudio objetivos, que permitan que la ciencia política sea considerada una ciencia válida. Por ejemplo, si hablamos de sistemas electorales, se puede registrar número de votantes, número de votos, se pueden registrar una serie de realidades objetivas que luego, al contrastarlas con el análisis, van a permitir considerar que los resultados o las conclusiones, los hallazgos que se tengan, estén basados en datos que son reales. Y esto sirve para darle fortaleza a la ciencia política, a la política como ciencia. Tenemos diferentes etapas de la ciencia política. Desde el punto de vista histórico, las ciencias políticas se pueden agrupar fundamentalmente en tres: el universalismo o la filosofía moral, el legalismo, el realismo como proceso político y el conductismo. No quiero alargarme ni meterme en ninguna de estas tendencias, o al menos no hoy. Quizás el siguiente día os dé unas pequeñas pinceladas. Cuando hablamos de antecedentes políticos en relación con la ciencia política, no tenemos más remedio que remontarnos a los grandes clásicos y, por supuesto, hay que hacer referencia a autores como Platón o Aristóteles, que tuvieron, como Platón o Aristóteles, que presentaron modelos de sociedad en los cuales se ejercía el poder. Pero esto lo habéis estudiado en asignaturas anteriores. Por ejemplo, Platón, en su obra La República, presenta un modelo de sociedad cuyo gobierno debe quedar en manos de los más sabios. A su criterio, los filósofos son los más capacitados para poder desarrollar un gobierno, para poder ejercer un liderazgo, para poder ejercer el poder. Mientras que Aristóteles estudia que todas las formas de organización política y estable Aristóteles estudia todas las formas que existen de organización política y estable y establece una pequeña tipología que todavía puede ser aplicable a día de hoy. Según Aristóteles, el poder se puede ejercer desde tres formas puras de gobierno: la monarquía, la aristocracia y la democracia, o bien tres formas impuras de gobierno, que son la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Es muy interesante porque estas 6 formas de gobierno todavía siguen activas a día de hoy. Como digo, su análisis de las diferentes formas en las que se podía ejercer el poder, su reflexión, lo hizo de una manera tan... consiguió abstraerse tanto que fue capaz de visualizar las formas de gobierno, las formas de ejercer el poder que todavía podían estar vigentes a día de hoy. Cuando hablamos de estas 6 formas, las 3 puras y las 3 impuras, hay que tener en mente la etimología de las palabras. Por ejemplo, cuando él hablaba de monarquía, mono en griego significa uno, o sea, hablaba del poder que ejerce tan solo una persona. Cuando hablamos de aristocracia, aris eran los nobles, los privilegiados, entonces aristocracia era el gobierno de unos pocos, de los privilegiados. Cuando hablamos de democracia, demos era el pueblo. Y democracia, entonces, era entendida como el gobierno que lo ejerce el pueblo. Cracia, crata, significa gobierno.
en griego. Cuando hablamos de las impuras pasa lo mismo. También tienen su etimología en el griego y hay que fijarse y echarse un vistazo. Hemos hecho referencia antes, cuando hablábamos de los antecedentes históricos, a la importancia vital que tiene el Príncipe de Maquiavelo, ya que incluso puede ser considerado como el punto de arranque de la política como ciencia, aunque insertada dentro de otras ciencias. Yo creo que no me voy a alargar mucho más porque hoy, bueno, pues como el otro día, como os comento siempre, tenía la intención sobre todo de hacer una pequeña introducción, de explicar qué es lo que vamos a ver, que entendáis y os entusiasméis por la asignatura, que veáis que es una asignatura que conlleva detrás muchísima reflexión, muchísimo pensamiento interno. Vamos a revisar conceptos que ya hemos tenido oportunidad de estudiar a lo largo de otras materias, a lo largo de otras asignaturas, pero son conceptos apasionantes, son conceptos muy interesantes que van, en la asignatura esta vamos a encontrar su punto más filosófico, su punto más de reflexión. Por eso, repito de nuevo, os pediría que cualquier duda, cualquier inquietud que os pueda surgir con respecto a la asignatura, me la hagáis llegar. Y claro, esto además servirá para graduar la nota de forma positiva. También os pido que cualquier duda relacionada con esta o con cualquiera de otras asignaturas me la hagáis llegar a mí. No molestéis a Marta o a Daniel, que no tienen idea de cuáles son las tareas que os voy encomendando y que no hacéis más que multiplicar el trabajo. O sea, dirigidme directamente a mí los mails que yo os contestaré inmediatamente. Y nada, solamente disculparme otra vez por no haber podido enviar la clase antes. Espero que la hayáis disfrutado, espero que me enviéis vuestras expectativas con respecto a la asignatura cuanto antes y nos vemos al sábado que viene y así a través de Hangout con una introducción más profunda y más detallada acerca de la asignatura. Un abrazo muy grande